El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, habla del plan Michoacán, de este plan presentado el fin de semana por la presidenta, por el gabinete y por él mismo, y hace referencia a eso que les duele mucho en la oposición, al pasado de sangre, de simulación, que permitió, pues, la descomposición de estados tan bellos y tan productivos como Michoacán. Alfredo Ramírez Bedoya dice que hay dos culpables sobre todo de lo que está ocurriendo en Michoacán. Y tiene nombre y apellido. Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón. Échelos ese. Todos, todas como michoacanas, vivimos ese tiempo, vivimos ese momento. Hay grandes diferencias entre uno y otro. Creo que es evidente la diferencia, porque en un primer momento fue un tema nada más de la famosa declaración de la guerra contra el narcotráfico, que pues evidentemente tuvo un resultado pues negativo en la época del sexenio de Felipe Calderón. En la época de Peña Nieto, pues todos debemos saber que fue una reacción del gobierno federal en la cumbre de Davos en Suiza, cuando andaba el gobierno federal de Peña Nieto promoviendo la reforma energética a nivel mundial para entregar el petróleo, vender, concesionar, como se concesionan las autopistas, pues concesionar los pozos petroleros. En eso estaban en Davos cuando inquirieron al presidente Peña Nieto sobre lo que ocurría en Michoacán, y a partir de ahí hubo lo que todos sabemos, ¿no? Y conocemos. Se anunciaron también miles de millones de pesos que nunca vimos, nunca llegaron, y la consecuencia también de haber mandado a lo que todos conocemos públicamente como el virrey, que tenía poderes plenipotenciarios sobre el Estado y que fue una catástrofe, en realidad. Lo vivimos. Ahora es totalmente distinto, porque ahora es una acción inmediata, directa, que la sensibilidad de la presidenta Claudia Sheinbaum activa de inmediato en estos momentos, y que el diseño se está llevando a cabo. Tuvimos más de 20 reuniones en estos días con sectores, las vamos a seguir teniendo, vamos a seguir construyendo. La implementación tomará en cuenta, integrará a los sectores sociales en su ejecución, en su implementación, y esto dará un resultado totalmente distinto. Aquí hay que decirlo, en este plan hay recursos federales, hay recursos mixtos de empresas privadas también, y hay recursos también del gobierno del Estado. Pero la coordinación aquí con el gobierno federal es plena, absoluta, y el interés de la presidenta Claudia Sheinbaum es precisamente cada 15 días darle seguimiento para que aterrice y se cumpla puntualmente con lo que se está planeando y llevarse a cabo. Mi querido Paco, ya que estás llegando a la transmisión, al maestro Paco Cruz, mientras estamos a punto de ingresar a Palacio Nacional, dice Alfredo Ramírez Bedoya que hay dos culpables de lo que se está sufriendo en Michoacán: Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón. Y creo que ahí hay que rascarle mucho por todo lo que hemos hablado en las últimas semanas. Querido Paco, te saludo con mucho gusto desde Palacio Nacional. Un abrazo, buenos días. Vicente, ¿cómo estás? Buenos días. Mira, cuando el gobernador Bedoya dice que hay dos culpables, tiene razón, tiene razón. Fíjate, hoy vamos a tratar un tema que casi no se trata. Por ejemplo, el de los niños sicarios. Tú sabes, un jovencito de 17 años fue responsable de la ejecución
de Carlos Manso Rodríguez. Y cuando uno habla de niños sicarios, parece que es un problema del día, Vicente, pero hay que recordar que desde 2007, Felipe Calderón Hinojosa y Margarita Zavala fueron advertidos de que por lo menos 30,000 niños sicarios habrían sido incorporados, reclutados por los grupos del crimen organizado. Margarita, en sus ambiciones políticas, se desconectó de la realidad, dio la vuelta, se tapó los ojos, se tapó los ojos, se tapó los oídos, cerró los ojos y vio para otros lados. Vio para otros lados y los niños sicarios siguieron ahí. Felipe Calderón, en su intento con Genaro García Luna de controlar a los grupos del crimen organizado, también le dio la espalda a los niños sicarios y empezó a crecer este problema como una bola de nieve, Vicente. Hoy todo mundo se monta en culpar al gobierno del presidente López Obrador o de Claudia Sheinbaum Pardo, en este caso, de los niños sicarios. Dicen que fue becado a los 10 años de edad, cuando es una barbaridad, ¿no? Una falsedad, una manipulación, una aberración. Pero hay otros periodistas, igual como Raimundo Rivapalacio, que se han encargado de ocultar la verdad de la información y cómo el problema del sicariato infantil y juvenil tomó forma, como te decía, en el gobierno de Felipe Calderón y Margarita Zavala. Fueron alertados, había señalamientos, pero ella montada y él montado, Felipe y Margarita, en una campaña de corrupción y para impulsar ambiciones futuras, se perdió. Y mira, los datos no mienten. No mienten, y voy a poner en este momento un caso, pero clarísimo. En la noche del jueves 2 de diciembre de 2010, una noticia sacudió y estremeció a este país entero, completo, ¿eh? El ejército mexicano capturó en el estado de Morelos a un sicario de 14 años de edad. Seguramente recuerdas aquel caso. Este sicario confesó haber asesinado y degollado a varias personas después de ser reclutado a los 11 años de edad por el cártel Pacífico Sur, que era cártel del cártel del Pacífico. Y este niño era Edgar Jiménez Lugo, alias el Ponchis, o como lo llamaron entonces, el niño sicario. Y así lo identificó la 24ª Zona Militar. El niño Edgar el Ponchis fue detenido en el aeropuerto Mariano Matamoros de Cuernavaca y lo acompañaban sus hermanas Elizabeth y Olivia, que conocían como las Chabelas, una de ellas, Elizabeth, de 17 y la otra de 23 años de edad. El Ponchis y sus hermanas abrieron una cloaca, sobre todo cuando se dio a conocer que este joven, y digo o reproduzco las declaraciones textuales del Ponchis: he matado a 4 personas, los degollé, sentía fuerza, sentía feo hacerlas, pero me obligaban, me decían que me iban a matar, yo nada más los degüello, pero nunca fui a colgarlos a los puentes. Fíjate, Vicente, y las hermanas hicieron otra confesión, 17 y 23 años, ellas eran las responsables de conducir vehículos con cuerpos desmembrados para arrojarlos a la autopista México-Acapulco. Así que el sicariato infantil estaba allí presente, pero nunca nadie prestó atención desde el gobierno de Felipe Calderón y Margarita Zavala, y luego Peña Nieto y la Gaviota, y digo las primeras damas porque ellas eran las responsables de atender a la niñez, Vicente, a la niñez, y Peña como la Gaviota y Felipe como Margarita se desentendieron. Y ¿qué pasó, Vicente? Se empezó a crecer ese problema. El caso del Ponchis destapó una cloaca que debió haber sido suficiente para exigir la destitución o renuncia de Felipe y Margarita, sobre todo cuando se hablaba de 30,000 niños sicarios, Vicente, 30,000 reclutados por el narco, y luego se dio a conocer un poco más adelante que al menos 250,000 niños y adolescentes estaban en peligro de ser reclutados por el narco, derivados de las políticas sangrientas y la colusión de Calderón y Genaro García Luna con los grupos del crimen organizado, y la colusión de corrupción de Margarita Zavala Gómez del Campo. Así que en 2006, Vicente, tú lo recuerdas, todos lo recordamos, en diciembre
se presentó una estrategia del gobierno en contra de las organizaciones delictivas y en ella se arrestaban a los líderes con la idea de que esto se llevaría por sí solo a su desaparición o llevaría por sí solo a la desaparición de esos grupos del crimen organizado. Sin embargo, fue todo lo contrario. La violencia aumentó, los grupos se fracturaron en células y esto promovió que se expandieran hacia el control de territorios con mayor número de personas y eso incrementó o aumentó el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes para involucrarlos en actividades relacionadas con el crimen organizado. No hay cifras oficiales, pero eran clarísimo que los estudios advertían 30,000 ya había y ya había hasta 250,000 en peligro. Así que yo recuerdo mucho de estudios posteriores de la Red por los Derechos de la Infancia, encontró que entre 145,000 y 250,000 niños se encontraban en riesgo de ser reclutados o utilizados por los cárteles de la droga, víctimas de la multiplicidad de la violencia, porque Genaro García Luna y Felipe Calderón habían entrado en una guerra no para combatir al narcotráfico, no para combatir al crimen organizado, sino para controlarlo, Vicente, para controlarlo. Así que entre 2006 y 2012 y luego entre 2012 y 2018, la problemática de los niños sicarios cobró proporciones de alarma social. Era un tema recurrente, pero ni el presidente Calderón, ni la primera dama Margarita Zavala, ni el presidente posterior Enrique Peña Nieto, ni la primera dama Angélica Rivera Hurtado prestaron nunca atención. Y así que hubo un aumento desproporcionado, Vicente, y si no llega el presidente Andrés Manuel López Obrador, Vicente, esos niños, el potencial sería mucho, mucho peor. Llegó López Obrador con becas para los estudiantes, becas para atender a las niñez, Vicente. Había en el gobierno de Calderón, cuando terminó, había elementos para afirmar que los jóvenes, los niños, habían perdido fe, no solo en el gobierno, sino que desconfiaban porque las instituciones no cumplían con sus principales objetivos. Así que yo fíjate, publiqué en 2009 un libro que se llama Tierra Narca. En 2009, Vicente, a mediados del gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, y yo advertí en Tierra Narca que por la ausencia del gobierno de Felipe Calderón, los niños tenían un sueño en este país: convertirse en sicarios o matones del narcotráfico. Y la situación ya estaba fuera de control porque los AK-47, los AR-15, las granadas de mano encontraron un nuevo santuario en los niños y adolescentes. Así que los niños tenían un nuevo pasatiempo: echarse al hombro su matapolicías, Vicente. Oye, Paco, ¿desde cuándo lo documentaste? ¿Desde cuándo? 2009, lo publiqué en 2009, Vicente. Así que imagínate, fíjate, lo trabajé en 2007, 2008 y lo publiqué en 2009, Vicente. Pero fíjate, los asustados, los persignados, los que hoy se dan golpes de pecho en 2025, hablando de niños sicarios y adolescentes metidos en el narco, andan muy atrasados en la noticia. Digo, no estoy diciendo que no sea lamentable y que no sea preocupante, claro, pero esto no lo pueden asumir como esta campaña como parte de esta campaña que traen de narcomorena y narcogobierno. No, esto viene documentado por Paco desde el 2009 para los despistados, distraídos o los culebras mala leche que están utilizando la edad del jovencito que asesinó al presidente municipal de Uruapan, Michoacán, Carlos Manso, como pues otro elemento de golpeteo contra el gobierno que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, Paco. Sí, Vicente, mira, 2009, fíjate lo que escribí en 2009 para que tengas una idea de que de pronto estos periodistas viejos no son ignorantes, Vicente, ellos conocen el problema. Lo que pasa es que trabajan o sirven u operan los odios contra López Obrador y ahora los trasladaron a Claudia Sheinbaum Pardo. Yo dije entonces, el sueño de los adolescentes es convertirse en sicarios y el de los niños en convertirse en adolescentes para convertirse en sicarios del cártel del Golfo, de los Zetas o del cártel de Juárez, Vicente. Dicho
por los niños, entrevista con ellos en Ciudad Juárez, entrevista con ellos en la Tierra Caliente de Michoacán, del Estado de México, en la Tierra Caliente de Guerrero. Así que en el gobierno de Felipe Calderón y Margarita Zavala, Vicente, se dio o se sembraron las semillas de lo que hoy entendemos como el fenómeno del sicariato juvenil. Y cuando hablo de este problema, Vicente, quiero poner en dimensión todo lo que representa el crimen organizado, todo lo que representa, sí había señales de la fragmentación de los cárteles y del reclutamiento de niños. Imagínate, con Felipe Calderón teníamos 7 cárteles, cuando se va teníamos 150, Vicente, controlados por él y por Genaro García Luna, Vicente. Así que es para intentar dimensionar un problema que hoy a todo mundo asusta, Vicente. A todo mundo se asusta con los niños sicarios. Y yo digo, pero si tenemos niños sicarios desde 2006, Vicente, desde 2006 y desde 2006 y 2007, la fragmentación de los cárteles empezó porque Calderón y Genaro García Luna empezaron a controlar a los grupos del crimen organizado, no a administrarlos, a controlarlos, Vicente. Así que hay que entender toda esa dimensión y entender que entre 2006 y 2012 el crimen organizado fue sustituto de necesidades económicas y emocionales de los niños y los adolescentes de este país. Así que, mira, pero además había señales, evidencia física de que desde el gobierno de Vicente Fox, y hablo de este gobierno de Vicente Fox, porque Genaro García Luna era el titular de la Agencia Federal de Investigación. En ese entonces yo recuerdo que se dio a conocer que entre 2000 y 2009, 1,326 menores de edad perdieron la vida por su involucramiento en el crimen o en la guerra contra el crimen organizado. 600 niños murieron en balaceras entre narcotraficantes, delincuentes y autoridades, pero los niños eran parte de esa guerra, Vicente, y 726 fueron asesinados por sicarios narcomenudistas de grupos rivales. Así que si entendemos la dimensión y la claridad de este problema, Vicente, no es solo la criminalidad de Felipe Calderón y de Margarita Zavala, de Vicente Fox, de Marta Sagún, sino el descuido a sus tareas primordiales, la seguridad de la niñez. Margarita Zavala era responsable tanto como Marta Sagún, o luego Angélica Rivera Hurtado, la gaviota, la esposa de Enrique Peña Nieto. Ellas descuidaron todo ese problema y empezamos a contabilizar a niños sicarios y hablar del sicariato juvenil. Pero de pronto a todo mundo se le olvida, Vicente. A todo mundo y hoy decimos, mira, un sicario de 17 años asesinó a Carlos Manso. Sí, Vicente, pero es un problema que se sembró en 2006. En 2000 había empezado, se levantaron las alertas, pero en 2006, Vicente, 2007, 2008, ya había una explosión grande, tanto que en 2009 yo rescato en algunos párrafos el problema del sicariato infantil en tierra narca, Vicente. Así que no, de pronto nos hacemos sorprendidos. Mira, este país tiene niños sicarios. Vicente, los tenemos desde 2006, 30,000, imagínate. ¿Y cuando en 2006? termina Calderón, 2006 empieza. En diciembre de 2006, Calderón, Vicente. En 2007 ya había estudios, había cifras, había reportajes, había de todo, Vicente. Y este hombre, coludido con los grupos del crimen organizado para controlarlos, dejó crecer el problema. Dejó crecer. Así que cuando uno habla del pasado, no es que hable uno del pasado viejo, Vicente. Felipe Calderón se acaba de ir en 2012. Son esas generaciones. Yo te decía, el punto, otro punto que es central. Cuando Calderón tomó posesión, había 7 cárteles grandes. Cuando se va, deja 150. ¿Y eso de qué nos habla? De una colusión del presidente de la República. No te lo digo hoy, Vicente, ¿recuerdas? Cuando en la primera entrevista que me hiciste, yo te dije, es que hay Calderón, o en el sexenio de Felipe Calderón, operó un grupo del crimen organizado
en Los Pinos. Era el cártel de Los Pinos y era real, Vicente. Hoy todo mundo se desentiende, todo mundo voltea la mirada, pero yo recuerdo informes de la entonces Secretaría de la Defensa Nacional, hoy es solo Secretaría de la Defensa, destacaban que los niños utilizados por grupos criminales perpetraban toda clase de delitos, asesinatos, robos, de todo, Vicente, Oye, ejecuciones por la espalda. Sí, Vicente. oye, Paco, y para los que dicen, hace mucho tiempo eso, que le digan a Don Neto, ¿no? A Ernesto Fonseca Carrillo, eso fue hace mucho tiempo. Le decomisaron en su captura en 1985 cuentas bancarias, propiedades, y ahora las está reclamando a sus 94 años. Para aquellos que dicen, no, eso lo de Calderón fue hace mucho tiempo. A ver, ¿nos hacemos o somos? La verdad, ¿no? Y muchos de estos que callan es porque lo han callado como cómplices. Bueno, así, Paco, te voy a preguntar tu opinión. Con esta información que tú diste a conocer, ¿cómo es que se han firmado pactos de silencio? ¿Cómo es que teniendo la información a la mano, la prensa cayó? La prensa se convirtió en cómplice de toda esta porquería que tú vienes documentando, investigando y publicando. Aquí no hay pretexto de yo no sabía. Ah, no, pues a toda madre no sabías, a lo mejor en el primer año, pero esto viene avanzando desde hace pues ya algunos años, Paco. Ah, Vicente, no, ves que, mira, ¿por qué calla la prensa? Por la colusión, Vicente, la complicidad. No es nuevo, hemos platicado tú, Jaime y yo, sobre la corrupción de la prensa. Siempre fue, mira, bueno, ahí están los intelectuales, ¿no? Los intelectuales siempre se vendieron a los presidentes. Aguilar Camín, por ejemplo, se hizo millonario en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Hay cartas a donde prácticamente le exigían o le rogaban, le imploraban por el chayo de millones, le imploraban el chayo por adelantado, Vicente. Enrique Krause se hizo multimillonario en el gobierno de Enrique Peña Nieto, Vicente, ¿cómo? Cobrando por publicaciones, Vicente. Carlos Loret de Mola, lo mismo va, hemos documentado aquí, López Dórica, lo hemos documentado desde el gobierno de López Portillo cuando lo rescata Margarita López, la hermana del presidente, y la primera dama, Carmen Romano, no, Vicente, lo sacan literalmente hablando de la basura y lo hacen millonario. Entonces, la prensa cayó, bueno, perdón, antes de ir, documentamos, pero además yo te lo platiqué cuando presentamos, o cuando platicamos sobre García Luna, el Señor de la Muerte. Había periodistas al servicio de Genaro García Luna, encabezados por Raimundo Riva Palacio, encabezados por él. Había, y este grupo de periodistas, fíjate, Vicente, cada tema que platicamos siempre, es que ahí están en mis libros. Y la gente no puede hacerse de lado que no los conocían. Tierra Narca fue un libro exitoso. El Señor de la Muerte sigue hoy todavía vendiendo. La guerra que nos ocultan, Vicente. Y cuando tú recuerdas, hablamos del fresa, del fish, del pescado. Y yo te digo, Vicente, pues que yo los tengo documentados desde 2006, 7, 8. Para mí no son nuevos. Lo que pasa es que los periodistas, Vicente, se corrompieron, servían a un amo y ese amo, por ejemplo, el caso así, todos son casos serios, pero servir a Genaro García Luna, querían hacer candidato presidencial del PAN a Genaro García Luna, Vicente, en 2011 le entró a esos cuchupos o cochupos, le entró Televisa, le entraron los periodistas, le entró Televisión Azteca. Recuerdo cuando vi las páginas del diario de Genaro García Luna, Vicente, me asusté, te lo juro. Me asusté porque él confiaba que todo ese grupo de periodistas lo iba a llevar a la candidatura presidencial. No es que yo te lo platique hoy que salte el tema, Vicente, y en García Luna, el Señor de la Muerte, está documentado cómo Televisa, aparte de los miles de millones de pesos que recibió, le creó en 2011 un programa ordenado por Felipe Calderón, supervisado por Alejandra Soto, por Alejandra, ahora te doy el nombre, de pronto se me fue el nombre,
Sí, Soto, ¿no? Sí, Sota, era Sota, ahora te doy el nombre, pero supervisado por la mujer más cercana a Felipe Calderón, le crea un programa especial de 120, o sea, aparte de los miles de millones, ¿sí? Le crea un programa especial, Vicente, para hacerlo candidato presidencial del PAN. Lo único que no sabía Televisa, pero además yo lo había advertido desde en otro libro, Vicente, es que Televisa tenía, lo advertí en un libro en 2008, que se llama Negocios de Familia. Lo advertí que Televisa ya tenía arreglos multimillonarios con Enrique Peña Nieto para hacerlo candidato presidencial. En 2008 fui el primer periodista que dijo, que informó que Enrique Peña Nieto era un narco, era un asesino, era un criminal y que era muy corrupto, porque así lo digo, pero que iba a ser presidente de la República, que ya tenía arreglos con Televisa, Vicente. Así que, ¿quién se dice sorprendido, Vicente? Y bueno, lo que no sabía Genaro García Luna, lo que no sabía Felipe, es que ya tenían arreglos a Enrique Peña Nieto con Televisa. Con Televisa tenían arreglos, Vicente, así que eso fue lo que le falló, si no, hoy, bueno, no hoy, pero Genaro García Luna habría sido presidente de la República en 2012, 2018. Imagínate la dimensión de lo que tramaban. Y bueno, aquí hemos hablado mucho de aquel encuentro de marzo de 2011, cuando por órdenes de Genaro, por órdenes, porque además lo tengo documentado, por órdenes de Genaro García Luna, Felipe Calderón sentó a todos, a 700 dueños de medios y periodistas ilustrados, como decía Genaro García Luna, lo sentó para ordenarles cambiar toda la narrativa de la violencia en este país. Vicente, entonces, ¿qué pasó? ¿Qué hizo la prensa? Pues se corrompió ese encuentro. Está allí, está en las redes sociales. No es que yo me invente. Loret de Mola y Sarmiento fueron los responsables los maestros de ceremonias, Vicente, los dos, pero estaban allí todos. Así que medios, sus periodistas ilustrados, Vicente, ¿qué pasó en este país? Que se corrompieron, ¿por qué lo callaban? Sí, de pronto había estudios, había notas, pero muchas de esas notas que se publicaban era para pegarle al gobierno y sacarle algo, Vicente. Algo, o era dinero, o era convenios, no acuerdo. Al cinismo llegaron con Peña Nieto, ¿te acuerdas? Llegaron al cinismo. Desde entonces dije que iba a ser presidente un hombre narco, corrupto y asesino, Vicente, y que tenía arreglos con Televisa, arreglos multimillonarios, ¿sí? Así que se llaman sorprendidos, Vicente, y yo digo, pues es que todo eso está documentado. No es estar sacando, pues hoy es el contexto y vamos a darlo por la coyuntura. No, Vicente, en este país hubo cosas muy graves antes de que llegara Andrés Manuel López Obrador. Mira, yo con lo que empezamos le doy la vuelta, o más bien regreso al círculo, cuando documentaba lo de los niños sicarios, de pronto aparece un personaje que se llama Andrés Manuel López Obrador, ¿sí? Y crea problemas, llega con un lema que es una mística de trabajo, por el bien de todos, primero los pobres. Becas a jóvenes construyendo el futuro, jóvenes escribiendo el futuro, becas del bienestar, que muchos descalificaban, Vicente. Si no llega López Obrador, hoy tendríamos un país, y bueno, y lo continúa, los continúa los programas, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, hoy estaríamos un país lleno de niños sicarios, tendríamos ejércitos de niños sicarios, Vicente. Entonces, la prensa cayó todo eso, Vicente, por conveniencia, por corrupción. Había Genaro García Luna, por ejemplo, tenía su jefe de prensa, no formal, pero en Raimundo Riva Palacio, ahí estaba, pero había muchos otros trabajando para el CISEN, por ejemplo, Vicente, daban clases en el CISEN y eso aterra. O sea, los periodistas se mimetizaron con el poder y se querían parte del poder, Vicente. Y los periódicos, pues todos vivían del dinero gubernamental. No había periódico, Vicente, que viviera de la venta de periódicos. No sé si ya llegó Jaime Hernández, pero saludamos a Jaime, Vicente. Ya llegó Paco, pero quiero también, saludando al maestro Jaime Hernández, mostrar una gráfica
que publica Pulse.mx con información de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana sobre la disminución del promedio diario. ¿Qué huele, Sonora Power? Demián Duarte ya pasó por aquí también. Ha disminuido el promedio diario de homicidios dolosos. ¿Qué pasó, mi querido Demián? Saludando las estrellas. Es todo, es todo. Un abrazo. A ver, está claro. Yo creo que Ceci por ahí debe de tener ya la gráfica de cómo disminuye el promedio diario de homicidio doloso. Y hay otra gráfica que mostró Ceci más temprano de lo que dice el Instituto Reuters y la Universidad de Oxford